Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Quedamos en la clase, nos falta la revisión de imágenes de la columna lumbar y seguimos con la siguiente clase. Ya. Entonces, el análisis de imagen, vamos a comenzar de la clase anterior. ¿Se acuerdan de este signo? Súper característico de un tipo de fractura. Ay, está como lenta la cosa. ¿Qué está mostrando esta flecha roja? ¿Qué ven ustedes? Como De una lo que, fractura de de, la apófisis espinosa ya. Eso, ¿qué disposición tiene la fractura? vertical. Una- no. Mira la abertura que tiene las apófisis espinosas, la distancia que aumenta entre apófisis espinosas. O sea, más que entre apófisis espinosa, ¿qué le pasa a la vértebra? Esta está partida en dos. Tiene un trozo hacia arriba y el otro trozo hacia abajo. ¿Qué tipo de fractura era esta? Que la fractura no era vertical, era horizontal, que atravesaba el cuerpo vertebral desde apófisis espinosa hacia adelante. No es de adelante hacia atrás, es de posterior a anterior. ¿Qué tipo de fractura era? Que la mayoría de veces venía acompañada con algún traumatismo abdominal. ¿Cuál era? La vimos en la clase pasada. Profe, ¿Qué no, tipo, no me acuerdo. Yo no me qué acuerdo al tipo, menos. qué tipo de fractura se abría así la vértebra? Cuando había una hiperflexión. ¿No se acuerdan? Uy, vamos para atrás. Profe, yo no pude asistir a la clase anterior. Ya. No, no. Ya, pero tienes que ponerte al día mirando los videos. Vamos a ver. Aquí está. No, esa no. Esta. Esa. ¿Cuál era esa? La fractura de Chance. Es la fractura del cinturón de seguridad. ¿Ya? La fuerza que hace el cuerpo con una hiperflexión y aparte la fuerza que hace el cinturón. Esto pasa, este tipo de fractura es cuando la persona, porque el cinturón va cruzado y va puesto en la cintura. No solamente tiene que ir en la cintura, sino el golpe, que cuando hay un accidente de gran envergadura, estamos hablando, el cinturón de seguridad tira hacia atrás, ¿verdad? Y hace que el cuerpo haga una hiperflexión y la vértebra pueda fracturarse en forma horizontal, ¿ya? Desde posterior a anterior, desde apófisis espinosa, se fractura en dos y puede llegar hasta la mitad del cuerpo, tanto hasta el pilar posterior o atravesar el cuerpo. En este caso, esta es la imagen como una figura que se ve, y en la radiografía se vería así. Hay un aumento de la distancia de las apófisis espinosas. ¿Ya? Se hace la figura del vacío, en la cual no se ve la apófisis espinosa respectiva de cada vértebra. Si se dan cuenta, hasta la apófisis transversa se fracturan por la mitad, y hay un aumento de la distancia. Eso pasa entonces cuando uno se pone el cinturón y no se lo cruza arriba y se lo enchufa bien, sino que uno pasa la cabeza por detrás y se pone solamente en la parte de la cintura. ¿Ya? Ojo con eso. Para eso se hicieron los cinturones de seguridad así, porque cuando no está el tórax sujeto, puede pasar este tipo de fractura. Incluso no necesariamente tiene que ser algo muy, muy fuerte, porque al frenar solamente la fuerza la va a hacer en la banda horizontal del cinturón, no la que cruza de hombro hacia la cadera, ¿ya? Entonces, como lo veíamos en la imagen, vamos a devolvernos, esta fractura entonces era del cinturón de seguridad o de Chance, ¿ya? Bueno, ahí uno puede suponer de que hay mucha, yo diría que es como un poquito anormal ver tanta cantidad de aire en el colon, ¿verdad? Entonces, este tipo de fracturas, que son las que se producen debido ¿cómo se llama?, al cinturón, producen
lesiones abdominales, que pueden ser hemorragia, desgarramiento y cosas así que se producen debido al mismo movimiento del cinturón, al apriete del cinturón, ¿ya? Y también no sería normal ver tanto aire. Quizá algo tiene que haber pasado dentro del cuerpo, ¿ya? Sigamos. ¿Qué vemos ahí? Esta no la nombré, parece que en la clase. Pero esta, por ejemplo, si vemos los cuerpos lumbares, o sea, las vértebras lumbares tienen su apófisis espinosa, ¿verdad? O sea, su apófisis transversa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se le podría llamar a esto? ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Es del mismo tamaño que la contralateral? Sacralización. Ah, no. No, No, no es una no alcanza a ser sacralización. O sea, la sacralización, que es la lumbar que adopta como características de la sacra, tiene 5 o 6 pasos. A ver, son 4, 5, 6, 7. 7, que pueden ser diferentes niveles, ¿ya? Y uno de estos puede ser es como esta imagen que vemos. ¿Pero qué es eso? Podría ser una vértebra de transición. Es que vértebra transición se le dice cuando una lumbar tiene características sacra o una sacra tiene características lumbares, la sacralización o lumbarización. Pero esto se le dice megapófisis, ¿ya? Entonces voy a ver en la clase que hice, o sea, terminemos esta y vamos a ver sacro, y ahí lo explico bien, de que hay niveles de cuando la lumbar toma características sacras, ¿ya? Cuando hace una sacralización de la L5. Hay diferentes niveles, que empieza con una megapófisis, porque la megapófisis, por ejemplo, si acá ustedes ven, no tiene no hay una pseudoarticulación o una articulación propiamente tal con el sacro o con la ala ilíaca, porque puede ser con las dos, ¿ya? O con una. como el síndrome de Bertolotti. Bertolotti, claro. Mario Bertolotti fue el que eh, indicó las primeras clínicas, o sea, indicó las clínicas del dolor lumbar debido a la megapófisis, ¿ya? El dolor lumbar producido mecánicamente, que era que la persona podía tener una megapófisis que estuviera eh, limitando el movimiento y generando el dolor, ¿ya? Entonces cuando no tiene el mismo tamaño de la anterior, se le dice megapófisis, ¿ya? Vamos a verlo más adelante con una tablita que puse, los diferentes tipos de sacralización. Ya, aquí. ¿Qué vemos aquí? También la última lumbar. Es una L5, pero ¿qué le pasa a la ala derecha? Está unida al sacro. Esta sí ya pasa a ser otro nivel, ya sacralización propiamente tal, porque hay una articulación con la cresta del sacro, ¿ya? Con una ala del sacro. Y en este caso ya es como un nivel 5 o 6 de sacralización, ¿ya? Ahí está Es que no es una articulación, incluso leía una diartrosis o pseudoarticulación, ¿ya? Se une, pero obviamente no tiene movimiento, no tiene nada. Aquí no hay articulación, solamente en el ala derecha. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos ahí? La Fácil. ¿Cuánto? retrolistesis. No, al revés. La otra. Anterolistesis. Sí, la columna es la que se desplaza hacia adelante, no es que esto se vaya hacia atrás, ¿ya? Cuidado ahí. Aquí se puede ver que la estructura está media esclerótica, tiene signos de artrosis, que puede deberse tanto a artrosis la espondilolistesis o a fractura propiamente tal del istmo del cuerpo vertebral, ¿ya? De la fractura de ahí del cuellito del perrito de la Chapel. Y se produce una
anterolistesis, un desplazamiento hacia anterior. También vimos que habían, obviamente nosotros no tenemos que saberlo, pero hay mediciones según el desplazamiento que tiene la columna. En este caso, luego de una evaluación, quizá el doctor dirá, esto necesita una operación, y es cuando aparecen los elementos de artrodesis y se producen esas fijaciones que vemos, que son pernos que atraviesan el cuerpo vertebral para devolverle la posición normal, y mantener la estabilidad que necesita esta columna. ¿Ya? Acuérdense que el canal vertebral pasa por posterior, y es esta parte la que no se tiene que ver afectada para que no tengamos problemas neurológicos. ¿Qué vemos ahí? También la vimos en la clase pasada, pero era otra imagen. ¿Qué se ve ahí? Se nota clarito. Vamos viendo los cuerpos. Una desviación de la columna. Mm, sí, pero es una desviación como idiopática, o sea, como no es o sea, no es patológica, no hay una desviación tan grosera de la columna. Pero esto, ¿qué es eso? Una espina bífida. Eso mismo, una espina bífida. Ya, no creo que alcance a ser espina bífida. ¿Por qué? Porque el canal no está abierto, ¿ya? Esto está cerrado, pero ¿qué tiene? Tiene una agenesia de la apófisis transversa, ¿ya? Como que quiso ser una apófisis transversa, o sea, apófisis espinosa, pero no fue apófisis espinosa, ¿ya? Se dan cuenta como que se juntan las dos láminas, pero no alcanzan a ser la apófisis hacia posterior. Se une esta lámina, la izquierda con la derecha, y hacen como una articulación, pero no está hacia posterior. Es como una, no deformación, pero sí como una agenesia de la apófisis espinosa. Aquí, zona lumbar, que indican las flechas amarillas. La medida de la radiografía, o sea, la foto, pero se nota clarito. ¿Qué cosa es? Esto lo vimos en la dorsal. También había en la cervical. Son hemivértebra. Hemivértebra, muy bien. Clarito como el agua. Hay un desarrollo, un medio desarrollo de la vértebra. Se ve el pedículo de un lado, pero no del otro. Entonces está desarrollado solamente la mitad del cuerpo. Obviamente aquí no debe existir en posterior apófisis espinosa. Solamente se genera como la parte lateral del cuerpo, o sea, como del pedículo, de la lámina, pero sin cuerpo vertebral, ¿ya? Tanto aquí como aquí. Y se genera como en forma compensatoria, uno hacia derecha y otro hacia izquierda. Y esos son los tipos de patologías que producen una escoliosis patológica, o sea, que uno tenga una desviación debido a algún tipo de patología. No las desviaciones normales de la columna. Acuérdense que la escoliosis puede ser o sea, cuando son niveles más de 10 grados de inclinación, es cuando se considera patológica, ¿ya? Menos de 10 es como una columna, una desviación normal de la columna de nosotros, que se compensa debido a nuestra postura. Aquí. Esta también la mostré en dorsal. Dígame. No, que eso se llama fisiológica. Ah, ya, fisiología, sí. Que es parte de nosotros, que nace, o sea, es normal desde nacimiento. ¿Esto qué es? Lo mismo también en dorsal, pero es más se genera más en lumbar. Bueno, es una patología que se genera en toda la columna, sí. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué son eso? ¿Qué vemos ahí?
Espondilofitos, ¿no? Ya, pero espondilofitos ya muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Muy desarrollados. Y estos llegan a ser puentes óseos. Esta enfermedad, ¿cómo se llamaba? Sindemosis, algo así. No, no, esto era la espondilitis anquilosante. ¿Se acuerdan que cuando se creaban puentes óseos laterales y bueno, y se calcificaba el ligamento vertebral anterior, ¿ya? El ligamento anterior y se producían puentes óseos que en el avanzado de la enfermedad llegaba a ser la columna con signo de la caña de bambú. ¿Se acuerdan? Que se formaba, se solidificaba completa la columna, tanto los laterales como los frontales, ¿ya? Y esta es espondilitis anquilosante. Es una enfermedad degenerativa. Aquí. ¿Qué vemos ahí? Más que en la frontal, en la lateral. ¿Qué es eso? ¿Qué signo, qué forma tiene la vértebra? En cuña, muy bien. Ahí hay una fractura. Fractura en cuña, en donde podemos ver que el pilar anterior está comprometido, hay disminución del pilar anterior, y bueno, se disminuye también el medio. El posterior se mantiene indemne. En una radiografía, nosotros vamos a poder ver cuando la fractura, bueno, es evidente, cuando el pilar anterior se ve disminuido en tamaño y podemos decir que es cuña, ¿ya? Pero en el escáner solamente vamos a poder, tanto escáner como resonancia, vamos a poder ver si en realidad no ha sido afectado el pilar posterior, pero por lo menos en la radiografía podemos decir que el pilar anterior tiene disminución de tamaño, como el pilar medio también, ¿ya? El medio del cuerpo vertebral. Una fractura en cuña. Esta. ¿Qué signos tiene esta columna? ¿Cómo son los cuerpos vertebrales? Están como radiolúcidos, ¿verdad? Yo ¿Qué creo signo que tiene? y además tienen todas la parte superior e inferior de la vértebra son Las osteoblásticas. plataformas, claro, las plataformas son osteoblásticas ya, y entonces ¿frente a qué tipo de enfermedad podemos estar o patología? Eh, Sinceramente no sabría decirle, profe, Ay, pero esta la dijiste la semana pasada, pero no me acuerdo. Esto ¿Ese era el es una, signo del sándwich? podría ser, sí, pero el signo del sándwich, ¿a qué patología no estamos enfrentando? A ver, el paciente, ¿cómo viene? ¿El paciente tiene buena calcificación de los huesos? No, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cuerpos se ven radiolúcidos. Las plataformas, como decía el compañero, se ven escleróticas. Entonces el paciente tiene una osteoporosis avanzada, ¿ya? Este es un típico paciente que la osteoporosis está avanzada, el signo del sándwich, está el signo de la camiseta de rugby, todos esos son signos de ¿cómo se llama?, de osteoporosis avanzada, y otro signo también es el signo del pez, ¿verdad? Cuando empiezan a disminuir de tamaño y adoptan esa forma como de diábulo, ¿se acuerdan? Que también la vimos en la dorsal. Entonces son signos de degeneración, tanto del cuerpo vertebral como de los discos intervertebrales. Acá, por ejemplo, acá hay una disminución de tamaño, aquí igual se mantiene un poquito disminuido, pero acá mantiene su estructura. Pero aún así, esta ya empieza a colapsar, ¿ya? Hay diferentes tipos de nombres para la artrosis, pero el signo de artrosis, o sea, la artrosis, tanto en la columna como en otras partes del cuerpo, tiene signos, y uno es, bueno, descalcificación en el caso de osteoporosis, estructura esclerótica, formación de osteofito, todo eso son signos de artropatía, de enfermedades de artropatía, ¿ya?
Esta. Esta también la vimos en una dorsal, en la clase anterior. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que es bien delimitado? Es como un circulito más radio opaco. ¿Un osteocondroma, profe? Ya podría ser un osteocondroma, como también podría ser un islote, ¿no es cierto? Un islote óseo. Recuerden, si es delimitado, si es circular y es como aislado, puede ser un islote óseo. O sea, es una formación de hueso dentro del hueso, ¿ya? Se debe haber producido alguna muerte ahí y se forma más hueso y el hueso es denso, ¿ya? Entonces por eso hace la imagen como de una masita y está dentro del mismo hueso, no está afuera, ¿ya? Un islote óseo. ¿Esto no es lo mismo que decir quiste óseo? ¿O es diferente? Quiste óseo. Es que me acuerdo que en una patología, en artrosis, se generan ¿Ya? unos óseos, pero tienen un nombre y no lo recuerdo. Por eso le digo. Mi- Eh, ya, no me a acuerdo. ver, Eso para lo voy a buscar. la, ya, lo voy a buscar y ahí lo conversamos la próxima semana. Quiste óseo. Los quistes, sí, si es quiste, hay, me parece que osteolíticos también, no necesariamente son osteoblásticos. Ya, voy a revisarlo y conversamos la próxima clase. Pero por lo menos cuando lo busqué no es un quiste, ya es una formación de hueso sólido dentro del hueso. Si se ven, también es un poquito radiolúcido los cuerpos vertebrales. Ya. También en la imagen frontal se ve clarito. Aquí, por ejemplo, en la primera lumbar, si ustedes se fijan, se ve una línea radiolúcida. ¿Ya? ¿Qué es signo de fractura? Pero aparte de eso, si ponemos un ojo bien milimétrico, podemos ver que esta distancia de pedículo a pedículo está un poco más aumentada que esta y que esta. ¿Ya? También esto es un signo de fractura, aumenta. Es como que se desplaza el cuerpo vertebral, el cuerpo hacia lateral, aumentando la distancia entre pedículo y pedículo. Y aquí en la lateral se puede ver que hay una fractura en cuña. Y si hay un desplazamiento de las masas laterales, eso quiere decir de que también está comprometido tanto el arco anterior como el arco medio, ¿ya? O sea, el pilar anterior y el pilar medio. Se produce entonces una presión que hace que el cuerpo se vaya hacia lateral, entonces aumente la distancia de película, ¿ya? Pero aquí se ve clarito que hay fractura y un aumento. Ah, y aquí fácil. Bueno, aquí se ve súper mal. Pero aquí, ¿qué hay aquí? Facilísimo. Hay fractura de el istmo o del pararticularis, ¿ya? Es una de las formas en las que se produce la espondiloristesis, o sea, desplazamiento de la vértebra anterior sobre la posterior. O sea, la vértebra superior sobre la inferior, ¿ya? Por eso se produce desplazamiento hacia anterior o hacia posterior, dependiendo de para dónde vaya el movimiento, pero es debido a la fractura del pararticularis. Para eso sirve la radiografía de la columna lumbar oblicua. Ah, y aquí también, como la primera imagen. Bueno, osteofito en todas las puntas. ¿Ven? Ahí está casi haciéndose puente óseo. Y contemos. Una lumbar, 1, 2, 3, 4, 5. Las 5. Tiene su sacro bien. ¿Qué pasa aquí? Hay como Claro. megapófisis, claro, de ambas laterales, ¿verdad? La megapófisis de ambas laterales también vamos a verlo dentro de los niveles de la sacralización de L5.
¿Ya? Bien, no hay unión, ¿sí? No hay una articulación con ni con el ilíaco ni con el sacro, pero como que hay un aumento. Incluso los doctores cuando declaran, o sea, cuando informan una megapófisis, esto lo miden en milímetros. Y cuando son, si no me equivoco, son como a partir de los 30 o 33 milímetros ya se considera una megapófisis, ¿ya? Esto se mide así, el tamaño de arriba hacia abajo, este diámetro. Ya, esta fue la clase anterior, vamos a la de ahora, que vamos a ver sacra y columna total. Voy a cerrar la anterior. Aquí está. Ya. Entonces, la nueva clase es, la nueva última, la clase 9 es sacrocoxis y columna total. Los temas a tratar son los mismos de siempre. Vamos a ver las técnicas, los signos radiológicos y el análisis de imágenes. Profe, no está compartiendo. Hoy. Ahí. Espérenme. Ahora sí. Vamos a comenzar con el sacro. Ahí, con el sacro AP. Yo, cuando los niños pasan por laboratorio, yo sé que a ustedes en laboratorio les enseñan que cuando es hombre el rayo es perpendicular, cuando es mujer es angulado sacraneal. ¿Pueden seguir manteniendo eso? Yo por lo menos, en mi experiencia, es que a todos le angulamos. Yo no por ser mujer no la angulo o la angulo más o angulo menos los hombres, ¿ya? Porque hay hombres que a veces tienen igual la curvatura más formada en la lumbar, ¿ya? Igual tienen la colita como más levantada, ¿ya? Pero en este caso, en el sacro AP, si vamos a angular a 15 craneal, ¿a dónde va el centraje? Plano sagital medio, pero por el lado. ¿Cuál es el centraje de sacro AP? Eran 3 traveses sobre la sínfisis púbica. No, ese es coxis, me parece. Sacro es la línea es en la línea entre la apófisis, o sea, la espina ilíaca anterosuperior, ¿o no? Sí, profe. Ya. Elías. Elías, claro. La línea horizontal que se produce entre espina y espina, ahí vamos a poner el centraje por el lado. ¿Qué tipo de placa se usa? Esta placa es chiquitita. Yo la tomo a ver, no, 18 por 24, no, es 24 por 30. Ya no hay que abusar de las placas, recuerden, evitar la mayor cantidad de radiación posible. Y la tomamos entonces 15 grados a craneal, plano sagital medio y la horizontal por el lado, la horizontal entre las espina ilíaca antero superior. Ahí va a ir el centraje y esta va a ser la imagen. ¿Cuándo no va a servir para nada esta radiografía? Cuando el paciente no venga con preparación. ¿Ya? Esta radiografía, al igual que la columna lumbar y la columna total, son radiografías que necesitan preparación del paciente. ¿Y cómo es la preparación? Laxante, ¿ya? La verdad es que en el centro los doctores no mandan a hacer preparación para las columnas lumbares, y a veces vienen, pero lleno de gases, de heces fecal, entonces es súper mala la imagen que se forma. Es digital, la imagen es bonita, todo, pero a veces viene el paciente muy sucio y la verdad es que no se aprecia bien como debería verse la columna, como es cuando está preparado. Aquí este paciente obviamente tiene preparación porque se ve claramente la forma del sacro. Hay veces que no se ve absolutamente nada, ¿ya? Ahí vemos los agujeros anteriores del sacro, todas sus alas, sus formas. Súper bien la radiografía.
La otra la tomamos hacia caudal. ¿Cuál es el centraje de coxis? AP. También es 15 grados a caudal, ya 15 grados craneal sacro, 15 grados a caudal coxis. ¿Cuál es su centraje? ¿En la sínfisis púbica? En la sínfisis púbica. No, 2 veces arriba de la sínfisis púbica. ¿Ya? Nos va a dar esta imagen. También, si el paciente no está preparado, esta radiografía sí es bien poco lo que aporta, porque en el coxis, en el caso del coxis, la que nos va a aportar mucha información va a ser la lateral. ¿Ya? Esta, pero siempre cuando nos pidan sacrocoxis, tomamos el sacro, el coxis separado y la lateral que vamos a ver ahora, que es esta. Esa imagen sí va a tener información del sacro, más que la frontal, porque donde es un hueso muy pequeñito, en la frontal a veces con cualquier aire o cualquier materia que haya adentro, no se va a observar, ¿ya? Pero en la lateral vamos a tener harta información. Y aquí es donde vamos a empezar a ver. Bueno, acuérdense que el sacro tiene 5 vértebras sacras y después se articula con las 3 vértebras sacrocoxígeas. O sea, 3 vértebras coxígeas. 5 del sacro, 3 del coxis. Y aquí es donde vamos a ver fracturas, vamos a ver las mayormente luxaciones, en donde la colita se va hacia arriba y eso es lo que genera la coxigodinia, que es el dolor centrado en el coxis, que hay gente, por ejemplo, que no necesariamente se tiene que caer para tener dolor al coxis, sino que hay una inflamación de aquí de los ligamentos y toda la parte nerviosa que tiene, está comprometida o sea, como cercana al coxis, y el hecho de sentarse a veces, solamente el sentarse genera mucho dolor, y eso se llama coxigodinia, ¿ya? El dolor centrado en el coxis. Y acá vamos entonces a ver, como les digo, cuando las colitas se van hacia adentro, cuando son muy dolorosas, cuando hay fractura. No sé si le han contado cómo es que arreglan esto, pero no debe ser muy agradable. Como vuelven a la posición normal el coxis que está hacia adentro. Profe, Dígame. esa radiografía, ¿qué centraje tiene por el lado? A ver. Por experiencia, como yo la tomo, como le he explicado a los niños, porque nos tocó, en los primeros grupos no nos ha tocado ahora, pero cuando vayan, los que tengan dudas, los podemos practicar. Yo toco la parte baja de la espalda, o sea, el paciente obviamente está acostado, y yo toco ahí, ¿ya? Obviamente el promontorio está hacia adelante, pero yo toco la parte posterior donde sé que termina, por ejemplo, la parte lumbar, ahí, yo toco ahí, y me imagino, porque uno no va a tocar el coxis, uno no va a tocar ahí, ¿verdad? Entonces, uno dice, ya, el empezar del sacro está aquí, yo alargo mi mano y digo, más o menos, es como los dedos abiertos, si el tamaño del sacro no es muy grande, que llega hasta el borde de los cachetes, ¿verdad? Aquí, eso, ahí. Entonces, de aquí a acá. Y hago punto medio. Y ahí es donde yo centro. Por ahí pasa el rayo. Porque si lo tiramos muy arriba, voy a tener que abrir mucho el colimador para ver la colita. Acuérdense que la colita está metida aquí en la unión de los dos glúteos. ¿Ya? Ahí. Entonces, yo toco aquí la base el final de la columna lumbar y proyecto hacia acá donde llega el final de los glúteos. Y hago el punto medio y ese es mi centraje por el lado. ¿Correcto? Entonces vendría siendo aquí, yo proyecto hacia acá, que es el terminal de los glúteos, y hago el punto medio. Y por aquí sería el centraje. Y por el lado, el equipo que tenemos es digital, por ende, o sea, es bien moderno, por ende, no usamos protección, o sea, ponemos el guante plomado o cualquier cosa plomada acá para reducir la radiación. Basta con colimar. Entonces colimo en forma bien centrada
solamente el sacro, y desde el borde de los glúteos hacia adelante serán 2 traveses de dedo, ¿ya? Por el frente, 2 o 3 traveses de dedo, no es más, porque si no, vamos a tener que abrir mucho el colimador. Entonces, mientras más cercano al borde de piel esté, el sacro va a estar ahí, ¿ya? Entonces, punto medio yo lo proyecto, porque acuérdense, no hay que estar tocando mucho al paciente, y menos esa área que es como más privada, ¿ya? Cuando pasemos por laboratorio, a la persona, a la alumna que preguntó, te lo puedo mostrar. Sí, es fácil. ¿Ya pasaste? ¿Quién es? ¿La Rosita? No. Ah, la Fabiola, Fabiola. Fabiola. No, sí, es fácil, Fabiola. Tienes que solamente proyectar, o sea, no es que te imagines, sí, tienes que imaginarte que sí o sí tú tocas el terminar de la columna, pero te imaginas, ves el glúteo, porque obviamente el glúteo está descubierto hacia ti. Las piernas, acuérdate que yo las llevo por lo menos en forma fetal hacia adelante, no así tan estiradas hacia abajo. Yo las llevo más hacia adelante en forma fetal. Entonces ahí se te ve al tiro en la curvatura de los glúteos. Entonces ves el principio de la columna, final de la columna lumbar y proyectas la mitad, ¿ya? Y por ahí el centraje por el lado. Y después por el borde de los glúteos, unos 2, 3 traveses para que quede centrado el coxis, o sea, el sacrocoxis. Me quedó clarito. Ya. La otra radiografía que van a ver es la columna total apelateral. Este tipo de columna necesita un chasis especial, que es un chasis grande, que va desde el CAE aproximado hasta las articulaciones coxofemoral. Ya tenemos que ver vamos a ver mandíbula, o sea, la parte inferior de la mandíbula, y algunas veces vemos hasta el CAE, o tiene que verse hasta entonces, tenemos que ver los cuellos femorales. ¿Por qué tienen que verse la cabeza femoral? Porque esta radiografía sirve para ver el desnivel pelviano. El desnivel no se toma de las crestas ilíacas, ya, porque uno puede tener, la verdad es que uno puede tener una cresta más grande que la otra, ya, pero la que nos da el desnivel pelviano es esto, las cabezas femorales. Entonces ahí es donde el doctor, por ejemplo, en la clínica, hay doctores que te piden medir, hay otros doctores que no. El doctor Insulza, al informar el médico radiólogo, cuando uno manda una radiografía de columna total apelateral, y es por desnivel pelviano, el médico radiólogo es el que informa y te da el desnivel. Pero hay veces que hay doctores que les gusta ver la radiografía al tiro y tú tienes que, con el mismo equipo, con tu mismo programa del trabajo, tienes que hacer las mediciones, que es trazar líneas, ¿ya? Esto tiene una imagen cuadriculada, ¿ya? No, esta no se ve, aquí sí se ve. Así es como se presenta la columna total, así se va a ver, con línea cuadriculada. Y ahí es donde uno hace las mediciones que van desde el borde más superior de la cabeza femoral hacia una línea. Ahí, por ejemplo, vamos a imaginar que estos cuadrados están acá. Entonces llevamos hacia la línea más próxima y la línea de la otra cabeza femoral, desde el borde superior hasta la otra línea. Entonces, esa distancia son las que se miden y ven si hay un desnivel, ¿ya? Si está una pierna más corta que la otra y genera entonces un desnivel pelviano. La columna total también va a servir para las escoliosis, acá para ver las curvaturas fisiológicas, si es que son patológicas, si es que hay una hiperlordosis, hipercifosis y todas las curvaturas que se van a medir. Se van a medir a través del método de COPS, que las va a medir el médico radiólogo, ¿ya? Pero nuestros equipos también hacen mediciones, pero a nosotros no nos piden las mediciones, ya las hace el médico radiólogo. Hay médicos que aún las hacen a mano, que las hacen con regla, todo. Es por eso que uno se tiene que adecuar al lugar de trabajo, y hay lugares que el doctor te pide o mandarla al 100% en una imagen, o sea, al 100 en el sentido de que los doctores puedan determinar que, por ejemplo, un cuadradito mide
5 centímetros, y así van sacando, ellos por proporción, van sacando los ángulos. O la mandas al 50 y te sale la imagen al 50%, y ellos con eso van midiendo y van sacando las curvaturas que va a tener la columna. Este tipo de radiografía se toma más que nada, bueno, desnivel y todo para la persona ambulatoria y también para los postulantes de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden que piden que el paciente no tenga una angulación mayor a 10. Acuérdense que 10, mayor a 10 ya es patológica y menos de 10 es fisiológica. Ya es una curvatura normal. El centraje, nosotros no tenemos centraje, o sea, centraje es plano sagital medio, obviamente la persona tiene que estar parada en la mitad del chasis, pasando por la mitad del cuerpo, y por el lado, el borde superior tiene que llegar aproximadamente al CAE. Desde el CAE, como les decía al principio, tiene que ingresar en la imagen hasta los cuellos femorales. No pueden estar cortados y tampoco cortar acá. ¿Cómo vamos a cortar o mandíbula o cráneo, todo que nos den una imagen como... Supe por ahí que en el hospital, no sé quién dijo, que en el hospital los tomaban como cortando la cervical. No sé quién me dijo, pero no debería, no debería verse así. Así es la imagen que tiene que verse una columna total. Porque ¿cómo vamos a cortar arriba? Vamos a tener no vamos a seguir como la imagen normal de la columna. Y hay mediciones en las cuales antiguamente, no sé si todavía se harán, que se dejan caer un plomo. Y eso es la que vamos a ver acá. Bueno, en la siguiente foto. No, un poquito más adelante la puse. Ya, en la columna total vamos a tener el side bending. Los bending es un tipo de radiografía que se toma haciendo que el paciente tenga una postura exagerada de las curvaturas, ¿ya? A veces que se piden ayuda para mantener las caderas derechas y hacer que el paciente en realidad deje caer totalmente el cuerpo de un lado hacia el otro. Cuando tienen escoliosis se hace esto para ver qué movimiento tiene o para dónde se hace más el movimiento, si es para la curva o para la contracurva. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La posición frontal, él tiene una escoliosis cóncava hacia derecha o convexa hacia izquierda. Acuérdense que se dice según el lado en donde se está viendo la curvatura. Si este es el lado derecho, es lumbar cóncava, o es dextro cóncava o levo convexa. Levo es izquierda, ¿ya? Levo convexa. Entonces el paciente inclinación hacia derecha y la inclinación hacia izquierda. Es el tipo de side bending. La otra radiografía que vamos a ver con este tipo de placa especial es la de extremidades inferiores a P, ¿ya? He visto también extremidades laterales, pero es bien incómodo porque uno tiene que poner una pierna y la otra desproyectarla bien, y eso quiere decir levantar totalmente la otra pierna para desproyectarla de la que estamos apoyando, ¿ya? En este caso, las extremidades inferiores se toma generalmente en los niños, también en los adultos, pero más en los niños. En lo que está en la formación empiezan los dolores de las piernas y el crecimiento óseo, ¿ya? Aquí las patologías que vamos a ver son cuando las rodillas están hacia adentro, que es el genusvalgo, o hacia afuera el gerúbaro, ¿ya? Esta vendría siendo una radiografía de extremidades normal. Nunca puede verse cortadas las crestas ilíacas, pero nunca las cabezas femorales, ¿ya? De cabeza femoral hasta tobillo tiene que verse, toda esta estructura completa. Si el paciente no cabe en la imagen no se puede tomar, ¿ya? No, podemos tirar el tubo hacia atrás para poder hacer que la imagen quepa en nuestra placa, pero si tenemos alguna de las dos estructuras cortadas no va a ser diagnóstica, ¿ya? O sea, el doctor, el médico radiólogo no va a poder informar, porque tiene que verse la estructura completa de las piernas. Ya, la estructura básica de anatomía. Bueno, el sacro es un hueso triangular, está formado por, como les decía, 5 vértebras sacras y sus 3
vértebras coxígeas, ¿ya? Están las crestas transversas y los agujeros sacros anteriores donde pasan los nervios anteriores y las posteriores donde pasan los nervios posteriores. Está la apófisis articular superior que se va a articular con la articulación, las apófisis posteriores de la L5 y el promontorio que se le va a decir a la protuberancia anterior que tiene el sacro hacia adelante, ¿ya? En la radiografía vamos a verlo así. Están los alerones, que son las alas del sacro, los forámenes anteriores, que es lo que vimos en los agujeros anteriores. Están las vértebras sacras, las 5, la cresta sacra media, que es la que pasa por anterior, y las crestas laterales. La articulación sacroiliaca, entonces, es la ala del sacro, articulándose con la ala del ilíaco respectivamente de ambos lados. Y la articulación sacrocoxígea, que te va a articular con el coxis. Está la base del sacro, que es la que articula con el platillo inferior de la L5, promontorio, cresta dorsal es la estructura que va por posterior, que a veces se siente así como es la fusión como de las apófisis espinosa, entre comillas, de las vértebras sacras. Está la cresta pelviana, que es como la curvatura que va a seguir con las crestas ilíacas, que va a formar la pelvis menor, y el conducto sacro, donde va pasando por interno las raíces nerviosas, ¿ya? Y el hiato del sacro es el agujero donde sale toda la cola de caballo ahí, los hilos nerviosos. Y el coxis en lateral. En la columna, bueno, es la misma que vimos todas las vértebras, en la columna, en la radiografía se tienen que ver las 7 vértebras cervicales, las 12 lumbares, las 5, o sea, las 12 dorsales y las 5 lumbares. Aquí si se dan cuenta, ¿qué creen que es eso? ¿Qué creen que son esas cosas que se ven ahí? Cuando les toque, quizá les toque pacientes de Teletón. Paciente ¿Qué? contrastado, ¿Con qué? que se sometió a algún medio de contraste, puede ser. No, no, ¿La silla de ruedas? no, tampoco. No, pues si la rueda sí está de pie. Claro. Como apoyo, por decirlo de alguna forma. Ya, por ahí cerca. ¿Qué cosa se amarra? ¿Para ¿Un qué sirve la corsé? columna? Es un corsé. Muy bien. Cuando les toque pacientes con corsé, les va a decir en la orden, tienen que sacar radiografía sin corset y con corset. ¿Para qué? Para que el médico radiólogo evalúe e informe si el corsé ha hecho el trabajo de enderezar la columna, y porque el corsé se usa para pacientes que son escoliosis que no son tan graves, ¿ya? Entonces que tienen una corrección, porque las pacientes solamente se sacan el corsé ni para dormir, se sacan solamente el corsé para bañarse, ¿ya? Pasan todos los días y todas las horas del día con el corsé, y eso ayuda a que la curvatura que yo tenía, la escoliosis, se pueda corregir. Y en este caso es un corsé que atraviesa de lado a lado. Son unas estructuras duras, radiolúcidas para poder tomar las radiografías con el corsé, no se nota, ¿ya? Pero sí se van a ver los ajustes que son de metal. Ya, los signos radiológicos de patología, o para qué vamos a utilizar este tipo de... Ya, entonces, como decíamos, las vértebras transicionales son las que hacen una transición si la lumbar, por ejemplo, tiene características sacra y si la sacra tiene características lumbares. En este caso, la sacralización del E5 se va a ver representada por diferentes niveles, en los cuales van a empezar con megapófisis. Mire, por ejemplo, esta radiografía tiene una megapófisis acá, que no tiene articulación, pero sí la derecha tiene una articulación con el ala sacra, ¿ya? En esta radiografía hay solamente megapófisis. O sea, hay un aumento de tamaño de la apófisis transversas de la L5. Aquí están.
La vértebra transicional lumbosacra la vamos a ver así. Puede haber un aumento de tamaño de un ala, de una apófisis espinosa, o sea, una apófisis transversa. Puede haber ambas apófisis transversas de gran tamaño. Puede haber la apófisis transversa de gran tamaño con articulación de sacro. Puede haber ambas de mayor tamaño con ambas articulaciones al sacro. Puede haber una vértebra, o sea, una apófisis, o sea, esos son pseudoarticulaciones, ¿ya? Pseudoarticulaciones que van a tener carilla, pero, carilla articular, pero esta ya es es como que se fusionó, es una vértebra sacra ya casi, ¿ya? Es una hemivértebra sacra, ¿ya? Aquí hay una fusión, no hay articulación. Aquí las dos apófisis transversas están fusionadas al sacro, o puede también haber una vértebra fusionada al sacro con una que tenga una pseudoarticulación. Se dan cuenta que hay diferentes tipos de sacralización, pero todas van a ser vértebras de transición, ¿ya? Y en el otro caso está la lumbarización de la S1, y el signo de lumbarización es que, por ejemplo, acá no encontré una radiografía que me mostrara una lumbarización de S1, pero sí, por ejemplo, en el escáner, en el corte sagital, acá, por ejemplo, contemos, L1, 2, 3, 4, 5. Y esta no es que tenga una vértebra lumbar, no hay una secta lumbar, sino que es la S1 que tiene características de lumbar. Entonces esta tiene su apófisis transversa, está separada del sacro, y por sagital, el corte sagital se va a ver así, que tiene como una articulación donde incluso puede haber un disco intervertebral, pero es rudimentario, ¿ya? Se separó, no está fusionado la S1 con todas las sacras de más abajo. Queda separada y tiene un espacio articular, ¿ya? Entonces no es que haya una L6 o haya una más, sino que es una S1 que tiene características lumbares. Y esa es la lumbarización de la S1. Bueno, la fractura de sacrocoxis, puse, por ejemplo, imágenes que son radiografía y escáner, porque la gravedad que tiene esta fractura tiene una inestabilidad total de la pelvis, en la cual vamos a ver que va a haber, hay veces que se fija completamente con fierros cruzados, todo, porque ahí sí que es grave este tipo de fractura. Por ejemplo, acá, mire este sacro cómo está partido en dos, una parte anterior y otra parte posterior. Aquí, esta es la radiografía. Aquí en la frontal no se va a ver, pero en la lateral, fíjense el hueso cómo está hacia adelante, y es la misma que le tomaron un escáner. Exactamente la misma imagen, tomada en el escáner hacia anterior, ¿ya? Bueno, ahí no se ve nada, venía con la imagen. Y este es el tipo de fijación que se hace a lumbar, se le fija la parte sacra para enderezar, ¿ya? Aquí en escáner también es otro tipo de fractura en donde las alas están fracturadas con el promontorio que se separa. Si se dan cuenta hay una fractura ahí, y el promontorio va hacia adelante y las alas están fracturadas. Aquí también, a la derecha del sacro, está fracturada en una imagen de escáner. Radiografía, se ve una línea radiolúcida que atraviesa por el medio del sacro, y la vemos en escáner que el sacro está fracturado en dos. En el caso del coxis, podemos ver luxaciones, que son esta fractura con luxación, que hay una fractura y aparte un desplazamiento. En este hay tipo de una fractura. Si dan cuenta, es dentro del sacro, porque aquí está la articulación sacrocoxígea. Esto es fractura de sacro. Pero aquí es donde está el coxis, ¿ya? Esa es la articulación. Ahí no hay fractura, si se dan cuenta, como que las carillas son lisas. Entonces ahí sabemos que hay la articulación. Pero aquí, que es un corte irregular, esto sí es una fractura. En este caso, aquí también una fractura, pero no está desplazada, que se ve en esta línea que hay acá. Por eso siempre en la sacrocoxis
siempre la imagen lateral va a dar mucha más información que la frontal. Y también, bueno, la luxación, que no necesariamente tiene que ser fractura, pero sí la luxación de la articulación, y es cuando la colita se va hacia adelante, ¿ya? Genera mucho dolor, el paciente a veces no se puede acostar, en realidad es bien complicado el que las personas se caigan sí, pues de trasero, que caigan justo con el potito en el suelo y producen este tipo o de fractura o de luxaciones que tienen mucho dolor. En la columna lumbar, o sea, disculpe, en la columna total, aquí puse un caso bien grave, pero esta paciente, bueno, tiene esto es un tipo de escoliosis ya patológica, pero de nacimiento. El paciente nacen con este tipo de forma en su columna. Imagínense que tiene un ángulo de Cobbs de 120 grados y lo normal es menos de 10. ¿Ya? Bueno, acá hay otro ejemplo en donde se hacen también mediciones del ángulo Cobb en columnas laterales. Yo solamente se las nombro nomás porque la van a ver en su trabajo, pero no es parte de nosotros tener que medir, ¿ya? La medición del ángulo Cobb se hace, primero determinar dónde está la curvatura, se identifica la vértebra superior de la curvatura, la que hace la que se curva más, se le dice superior, y se traza una línea horizontal al platillo superior de la vértebra superior de la curvatura, que pase por arriba. ¿Ya? Yo determino, esta es la vértebra, paso una horizontal por la cara o platillo superior de la vértebra. Busco ahora la vértebra, la inferior, la que va a terminar con la curvatura, y se pasa una horizontal por el platillo inferior de la vértebra inferior de la curvatura. Entonces ahí se trazan líneas, se juntan y se hace el ángulo, y en este caso, por ejemplo, la lordosis lumbar tiene un ángulo de 52,4. Pero ese tipo, como les digo, mediciones las hacen los médicos, pero ustedes tienen que saber que hay una forma directa y una indirecta. La directa es con 2 líneas y se forma el ángulo, y la indirecta se hacen con 3 o 4 líneas, se trazan. Y se hace en forma indirecta, se cruza una, se cruza la otra, se cruzan ambas, y ahí recién se saca el ángulo. Esa es forma indirecta, esta es la forma directa. Esta es la que le decía yo de la... Acá LPC7 quiere decir línea plomada C7. Se toma desde el punto de la línea, o sea, del punto medio del cuerpo del C7, se tira una línea plomada, y que tiene que coincidir con la línea vertebral sacra, o sea, del cuerpo sacro, y tiene que pasar por el medio del sacro. Y eso quiere decir que el paciente tiene la columna derecha, ¿ya? No hay una curvatura, no hay un desvío entre la parte superior, que es las cervicales, y una desviación con el sacro. Se mantiene todo en una misma línea. En el caso de la lateral, tiene que pasar la línea plomada C7 del borde anterior de la C7, del pilar anterior o cuerpo anterior o borde anterior de la C7, cae tiene que pasar por el borde póstero superior del sacro. Y ahí se va a ver de que tiene una alineación el cuerpo del paciente. ¿Ya? En este caso, hay personas que tienen este cuerpo, que tienen una cifosis marcada, que tienen como una joroba, se empiezan como a jorobar. Entonces, aquí, por ejemplo, se trazó la línea desde el cuerpo de la C7, y hay una desviación negativa, o sea, cae más hacia posterior del borde supero-inferior, o sea, supero-posterior del sacro. Entonces, no hay una alineación. Desde la C7 al sacro no hay una alineación. Esto es normal, esto no es normal. ¿Ya? Y las extremidades inferiores
como les decía, se van a tomar cuando hay patologías que incluyen desviaciones de las rodillas hacia interno, hacia externo, interno un genuvalgo o externo genuvaro. ¿Ya? Esto generalmente se toma en los niños porque los niños empiezan a ver cuando caminan, los pies están en genuvaro o en genuvalgo. Acuérdense que los pies pueden ir hacia interno externo, las rodillas hacia interno externo, y eso se va a ver o se va a medir con este tipo de radiografía. También el desnivel pelviano, acuérdense, tanto columna como también aquí, por ejemplo, hay un desnivel que se va a medir, que lo va a medir el médico radiólogo. Se va a proteger si es que tenemos protección gonadal, o en el caso que no tengamos se va a tomar así normal, ¿ya? Recuerden nunca cortar la cabeza del fémur, ni tampoco la parte posterior, o sea, inferior del tobillo. Tiene que verse el hueso en su totalidad, toda la correlación de los huesos. Vamos a ver análisis de imagen. Ya, viendo ya la clase, ¿qué podemos ver aquí? Cuenten las vértebras lumbares. ¿Cuántas tenemos? ¿Qué pasa acá entonces? 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó con la quinta lumbar? ¿Es una sacralización o no? Sacralización, ¿ya? ¿Y qué tipo de sacralización? Bueno, no les voy a preguntar los niveles ni nada, pero ¿qué tipo de sacralización? ¿Cómo están las apófisis transversas? ¿Son megas apófisis? ¿Hay una pseudoarticulación? ¿O está fusionado literalmente las alas con, o sea, la apófisis con las alas del sacro? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo está en esa apófisis espinosa? O sea, apófisis transversa. Como una fusión. Está fusionado, completamente fusionado, pero si se dan cuenta, está fusionado como si fuera sacro, pero tiene sus láminas, ¿ve? Sus láminas hacia atrás y tiene su apófisis espinosa. Entonces solamente está fusionada las apófisis transversas, ¿ya? Ese es un tipo de sacralización. Siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Están evaluando si el elemento artrodesis que le pusieron a la columna corrigió el grado de escoliosis. Claro, es un control postoperado que va manteniendo, claro, ahí la columna le quedó derechita, ¿verdad? Ese tipo de operaciones debe ser, o sea, es muy invasivo por la cantidad de, imagínense, de perforaciones que le hacen a la columna. Debe doler mucho ese tipo de operación. Bueno, un artefacto, o sea, un artefacto de artrodesis para escoliosis, para corregir escoliosis. ¿Qué vemos ahí? ¿Eso es fisiológico o es patológico, ese tipo de escoliosis? Hay personas que, bueno, con el tiempo ustedes se van a sorprender el nivel de escoliosis que hay. Hay pacientes que ustedes ven normal, si se dan cuenta, este paciente tiene los hombros, se le puede decir, medianamente derechos, ¿no es cierto? Están casi a la misma altura, pero cuando sacas la radiografía, en realidad te sorprende cómo el cuerpo compensa. O sea, este tipo de escoliosis, el paciente debería estar así de chueco, mirando como para un lado, ¿verdad? Pero ¿qué hace? La escoliosis, la curvatura dorsal, la compensa la lumbar, y a la final tienes un paciente que por fuera se ve normal, pero al sacar la radiografía te lleva sorpresa. Entonces este tipo, por observarlo así nomás, este tipo de escoliosis es patológico. El paciente, claro, de haber nacido con aquí algún tipo, he visto que hay pacientes que tienen fusionadas partes de las articulaciones costales, se empiezan a fusionar y por eso toman esta forma, ¿ya? Y se nota por la forma de las costillas, porque una escoliosis que se genera
con el tiempo, así como malas posturas, cosas así, no genera este tipo de imágenes en costilla. Pero a veces sorprende sacar radiografía y que uno así en vista normal no se nota. Esto es una radiografía de extremidades inferiores. ¿Qué le pasó ahí al paciente? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Tiene un elemento de artrodesis, ¿verdad? O sea, de fijación, más que un elemento de fijación. Este paciente quizás o tuvo algún tumor óseo, como se ve acá, quizás lo operaron aquí de otro tumor óseo, porque si se dan cuenta no tiene cóndilos, no tiene tibia, no tiene como platillos tibiales, es solamente un hueso recto. Y acá tiene, claro, una formación ósea gigante. Entonces, también esta radiografía, el paciente debe estar prácticamente parado en un solo pie, ¿ya? Y se evalúa la estructura completa para ver si, para hacer evaluaciones de la operación o de también esta formación ósea que hay aquí abajo. Para todo esto sirve este tipo de radiografía. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se ve? Una fractura de coxis. Fractura de coxis, ¿verdad? Fractura con desplazamiento, fractura con luxación, ¿verdad? Se fracturó y se desplazó. Aquí no sé si ustedes ven, pero se ve raro como el hueso ilíaco, ¿no? Es como que se hubiese desprendido. La articulación sacroiliaca, que debería verse así completa, como que este pedacito está como hacia interno, los dos, como si hubiese fractura acá adelante, hacia adelante en la parte anterior del sacro. Aquí es lo que le digo, mire este tipo de fractura. Es como que le hubiese pasado un auto por encima al paciente porque se abrió la sínfisis púbica y se fracturó el sacro en vertical, o sea, longitudinal, mire, a lo largo del sacro. Está fracturado. En este caso se ponen unos fierros más grandes, unos tipo tutores, casi como el de las piernas, y se une la pelvis que está abierta, ¿ya? Se vuelve a unir y se cierra, para que con el tiempo empiece a fusionarse nuevamente el huesito. Son fracturas bien graves. ¿Qué hay ahí también? Son bien claritas esa radiografía. También hay una fractura, sí, fractura de coxis hacia anterior, ¿verdad? Se va la colita hacia anterior. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, duda, consulta, me escriben. Yo siempre estoy dispuesta a contestarles las dudas. Si quieren ir a consultar algo al laboratorio también. El día viernes les voy a decir la hora, mejor les confirmo la hora en que les voy a abrir les voy a dejar abierto la prueba para que la hagan, así que estudien. Son imágenes muy fáciles, son patologías que se repiten tanto en cervical, dorsal y lumbar algunas, así que eso, que les vaya bien, estudien harto nomás y nos vemos en el laboratorio con los que estamos, ¿ya? Cuídense Chao, harto. profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao.